Que el Señor me les bendiga. Sean bienvenidos a la transmisión de nuestra segunda parte de esta conferencia, Una Iglesia Vigilante. En la primera parte, Dios habló de una manera impresionante a nuestras vidas y a través de los predicadores fuimos exhortados a estar atentos y a velar a la voz de nuestro amado, a la voz del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis una y otra vez: el que tenga oídos, escuche lo que el Señor dice a su iglesia. Tenemos que estar atentos a la voz de Jesús y no a todas las voces que nos llenan de miedo, que nos llenan de inseguridad, que nos llenan de una falsa doctrina, que nos llenan de una falsa palabra, que nos llenan de las cosas incorrectas. Tenemos que estar atentos y velar, pero a la voz de Jesús. Hoy hemos escuchado muchas voces, menos la de Cristo. Por eso es el deseo, es la carga que Dios ha puesto en mi corazón de llevar a cabo estas conferencias, donde nosotros como la Iglesia de Cristo podamos estar atentos a su voz. Quiero leerles lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 y 9 y de esta manera orar para poner este tiempo en manos del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es lo que el Señor nos dice en su palabra, que tenemos que estar velando y que tenemos que estar firmes en nuestra fe. Así que espero que hoy puedas disponer este tiempo para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Tómate un momento, haz una pausa en todo lo demás que estás haciendo, siéntate a escuchar. Te invito a que tengas ahí tu Biblia y un cuaderno donde puedas tomar notas de todo lo que hoy los pastores van a estar ministrando a nuestra vida. Oramos y le pedimos al Señor que Él pueda bendecir esta reunión. Señor, te pedimos que tu bendición venga este tiempo y que de manera virtual todos estemos siendo ministrados y bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Te quiero pedir, por favor, que tomes un momento para compartir esta transmisión con familiares, con amigos, que la puedas compartir en tus redes sociales para que a muchas personas, a todas las que sea posible, el mensaje de hoy pueda llegar. De esta manera damos inicio, les doy la mejor de las bienvenidas y vamos a comenzar. Santo León de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Digno y santo León de Judá, ¿quién es, quién era, quién ha de venir? Él viene, deseado en las naciones, Yeshua el Santo. Él viene, cielo nuevo y tierra nueva está por venir. Él viene, deseado en las naciones, Yeshua el Santo, Santo, cielo nuevo y tierra nueva
Cristo, ven aquí. Oh, sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, sana, viene el Rey, viene el Rey. Sentado en su trono lleno de luz, sus ojos en llamas vienen por mí, vienen por mí. Nombrado fiel y verdadero, el verbo de Dios cabalga en el cielo. Él viene, Deseado en las naciones, Yeshua el Santo. Él viene, el cielo nuevo y tierra nueva están por venir. Oh, sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, sana, Maranata, Cristo, ven aquí. Oh, sana, viene el Rey, viene mi Rey, mi amado Rey. Señor, cada vez está más cerca el día en que vamos a poder verte y en que vamos a reinar contigo para siempre, de poder ver tus ojos y de poder ver cómo nos miras. Y no solo eso, sino que nosotros podremos verte también, ver tus ojos y vernos. Amén. Es un canto, ¿verdad? Un video que nos hace un llamado a poder estar atentos a la venida de nuestro Señor Jesús. Pues sin más, vamos a darle lugar a la primera enseñanza que nos va a estar compartiendo el pastor Miguel Ángel Vargas de la Iglesia del Señor en Jalapa. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Vargas, soy pastor de Leeds, Jalapa. Les mandamos un fuerte abrazo hasta Leeds, Pinotepa Nacional en Oaxaca. Tengo el privilegio de estar esta noche compartiendo con ustedes este breve tiempo. Y antes que otra cosa, quiero pedirle al Señor que bendiga su vida, que bendiga al pastor Jonathan, a quien le mando un fuerte abrazo. Él es mi amigo, somos buenos amigos y tengo este honor de poder compartir esta noche con ustedes. Y pues que Dios les guarde, que Dios haga de este tiempo algo extraordinario. Y quiero que te mantengas atento a estos breves minutos que vamos a estar compartiendo juntos. Así que vamos a empezar. Quiero leer contigo una cita bíblica que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y aparecerá en tu pantalla. Dice lo siguiente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro.
Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las primeras obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro, de su lugar entre las iglesias. Bien, pues quiero darte un poquito de referencia acerca de esto. La iglesia de Éfeso, como lo vemos allí, el ángel de la iglesia es el pastor o el anciano líder a quien le está dando el mensaje el apóstol, y está fluyendo hacia la iglesia. Y la iglesia de Éfeso tenía una característica muy, muy interesante. Tenía algunas cosas muy interesantes que van a aparecer en tu pantalla. Y lo primero es que esta iglesia era una iglesia que tenía doctrina. Era una iglesia que conocía y sabía de la doctrina. Ellos conocían la palabra y entonces no eran engañados fácilmente. Otra cosa que tenía esta iglesia es que era una iglesia que trabajaba y se esforzaba mucho. Jesús le dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo, y sé que has perseverado, has tenido paciencia. Y también es una iglesia que incluso había padecido por Jesús, había padecido persecución, había sufrido por causa de su fe. Pero hay algo que Jesús les dice, y les dice lo siguiente: tengo contra ustedes que no se aman entre ustedes, ni me aman a mí como al principio. Porque aquí hay algo muy importante y es en lo que quiero enfocar, lo que quiero compartirte. Nada, ni el conservar la doctrina y guardarla y saber Biblia, ni el trabajar mucho y perseverar grandemente, ni el sufrir a causa de Cristo, suplen o sustituyen lo más importante, que es amar a Dios por encima de todo, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús sabía esto, él lo veía, y era una iglesia que trabajaba, que era una iglesia muy esforzada, pero prácticamente lo hacían porque ya estaban acostumbrados a hacerlo. No tenían una relación, no tenían una vida con Dios. Y esto es algo, ¿no? Esto es algo muy importante. ¿Cómo dejaron ellos de amar a Dios? En primer lugar, no había una vida con Jesús. Ellos no tenían una intimidad con Jesús. Habían perdido su intimidad con Jesús. Todo, como te decía, era automático, era como una maquinaria que andaba solita. Pero ellos no tenían para nada, no tenían ya una conexión con el Espíritu Santo, no tenían anhelos del Espíritu Santo, no tenían un refugio en la palabra. La relación con Jesús se había perdido. Otra cosa en cómo ellos perdieron ese amor con Jesús, ese primer amor, es que perdieron de vista a Jesús. Eso quiere decir que ellos pusieron sus ojos en su entorno, en sus afanes diarios, pusieron sus ojos en sus temores diarios, pusieron sus ojos en todo lo que el mundo quizás ofrecía. Ellos perdieron de vista a Jesús. Y cuando tú pierdes de vista a Jesús, empiezas a mirar todo lo demás. Y poco a poco te empiezas a deslizar y te alejas del corazón de Cristo. Ellos perdieron el amor por Cristo porque hacían todo de una forma automática, no tenían vida con Él. Perdieron de vista a Jesús. Pero también hay algo importante, el tercer punto, y es que dejaron de confiar en Él. Cuando una persona que ama a Dios, que se ha encontrado con Jesús, en algún momento deja de confiar en Dios, entonces esa persona deja de amar a Dios. Hebreos 11:6 dice, no va a aparecer en tu pantalla, pero yo te lo digo, dice lo siguiente: que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree en Él es necesario que crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí está apareciendo ahora. ¿Y cómo es posible que sin fe tú puedas amar a Dios? No se puede. La fe, ¿qué es? Confianza. Es confiar en Él, es confiar en que lo que Él está haciendo es correcto, es confiar en que Él sostiene tu vida, es confiar en que Él resguarda tu corazón, es confiar totalmente en sus planes para tu vida. Tú y yo no podemos agradar a Dios sin fe y por lo tanto no podemos amarlo. Estos hombres y mujeres de esta iglesia dejaron
de confiar en Dios, porque quitaron primero su mirada de Él y perdieron la relación personal con Él. Y quiero decirte lo siguiente: en los versículos iniciales de Apocalipsis, Jesús les dice esto, les dice: ya que has reconocido y que te das cuenta que has perdido el primer amor, quiero pedirte que vuelvas, que observes de dónde has caído, que sepas, que mires de dónde has caído, qué fue lo que te pasó, dónde te tropezaste, qué fue lo que te sucedió, dónde empezó el problema. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Eso es lo que Jesús le pide. ¿Cómo puedo volver yo al primer amor? En primer lugar, tengo que observar de dónde he caído. ¿De dónde he caído? ¿En dónde me tropecé? ¿Dónde empezó esta desgracia? ¿Dónde empezó todo esto? Y luego tengo que enfocarme en las obras que hacía al principio. Tengo que volver, ¿sí? Tengo que volver a lo que yo hacía al inicio y tengo que arrepentirme de lo que he hecho mal y he dejado de hacer para la gloria de Dios. Así que esta noche yo quiero decirte lo siguiente, iglesia allá en Pinotepa Nacional. Quiero decirte esto. Yo sé que probablemente algunos de ustedes, porque también nos ha pasado acá, han perdido de vista a Jesús. Han extraviado su mirada y entonces lo que ha sucedido es que ahora están poniendo sus ojos en otros lados. Y esto ha traído un temor por todo lo que está pasando. Hay gente que el día de hoy se está preguntando: Dios, ¿será que ya viene el fin del mundo? ¿Será que la vacuna nos van a poner un chip, nos van a hacer esto? Y empieza el temor porque estamos desenfocados de lo que Dios quiere que hagamos, porque quitamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a poner nuestra mirada en el problema, en la circunstancia. Y si eso nos ha pasado a nosotros aquí, seguramente también les ha sucedido a ustedes allá. Así que esta noche quiero animarte a lo siguiente, iglesia. Reconoce y vuelve a los brazos de Jesús. Quiero que escuches esto. Nadie te condena por haber tropezado. Nadie te está juzgando por haber tropezado. Nadie te condena porque te has equivocado. Nadie te condena porque en algún momento quizás has dudado y ha venido temor a tu corazón. Nadie te está juzgando por eso. Jesús aún tiene los brazos abiertos y tú debes tener esta seguridad en tu corazón. Él tiene los brazos totalmente abiertos. Lo primero que debes hacer es volver. Tienes que volver esta noche y decirle: Señor, perdóname porque he desconfiado de ti. Pero otra cosa que debes aprovechar esta noche es la siguiente. Tienes que volver a poner tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús, porque este camino, ¿sí? Este camino se recorre mirando a Jesús. Nosotros no caminamos, dice la Biblia, que no caminamos por vista, sino por fe. Y lo que dice Hebreos 12:2, quiero que lo leas conmigo allá. Dice esto: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner la mirada nuevamente en Jesús. Cuando me siento extraviado, tengo que volver a poner mi mirada en Jesús. ¿Y cómo hago eso? Si no puedo ver a Jesús, simplemente vuelve en tu corazón a conectarte con Él y a recordar que Él tiene planes contigo, a recordar que Él te salvó con un propósito, y por un propósito tienes que recordarlo. Y pon tu mirada en lo que a Dios le importa. ¿Qué es lo que a Dios le importa? Que lo ames a Él sobre todo y luego ames a la gente. Si tú haces esto, estarás cumpliendo todo lo que Dios quiere, porque Jesús así lo dijo. Todo se resume en esto. Y la tercera cosa importante que quiero dejarte esta noche es: confía en Él y tu paz regresará. Escucha lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y quiero cerrar esta noche diciéndote lo siguiente. ¿Sabes por qué de repente has perdido la paz? ¿Sabes por qué de repente te has desconectado y has sentido esto en tu corazón que te abruma? Ansiedad, angustia, temor, terror, confusión. Por una razón. La promesa es que si tú y yo perseveramos, con nuestra mente en Jesús, en las obras de Dios, Él guardará nuestro corazón en completa paz. ¿Sabes por qué has perdido la paz? Porque has dejado de concentrarte en Jesús
y estás empezando a concentrarte o has empezado a concentrarte en el problema, en la angustia, en la tormenta. Esto es fácil de entender. ¿Cómo puedes concentrarte de nuevo en Dios? Lee la palabra y recuerda todo lo bueno que Él hace. Recuerda todas las cosas extraordinarias y maravillosas que ha hecho, todos los milagros y prodigios. Es más, recuerda lo que ha hecho en tu vida, la forma en la que te ha cambiado tu familia, la forma en la que ha cambiado a otros que conoces. Recuerda todo lo que Dios ha hecho. Y cuando tú estás perseverando constantemente y recuerdas lo que dice su palabra y lo que ha hecho en ti, y cuando ves el problema venir y lo ves de frente, enorme, gigantesco, y tú dices, pero Dios está conmigo y en el pasado ha hecho cosas maravillosas y extraordinarias, entonces, en ese sentido, tú y yo podemos volver a encontrarnos con Dios. Concentra tus pensamientos en lo que Dios hace. Concéntrate en lo que Dios está haciendo. Haz eso y tendrás paz en tu corazón. Deja de concentrarte en el problema. Cada vez que tú metes tus ojos a noticias constantes de la gente, miles de personas murieron contagiadas el día de hoy, incendios, muerte, violencia, robos, lo único que haces es meter basura a tu corazón. Las malas noticias ya están. Tú sabes que están pasando cosas malas, pero no necesitas estar pendiente de esas cosas malas. Jesús nos llamó a poner la mirada en Él, y mucho menos nos llamó a ser propagadores de malas noticias. Tenemos que ser propagadores de la buena noticia, del Evangelio, de Jesús, de la esperanza de vida eterna que hay en Él. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a esta preciosa iglesia, a su pastor y a la familia pastoral. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú les ayudes, los bendigas y que tú permitas, Padre, que esta hermosa iglesia a la que tú amas vuelva a ti, Señor, se conecte contigo, vuelva a concentrarse en ti y que sepas, Señor, que estando contigo ya no hay temor, porque tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera todos los temores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban un saludo de parte de mi esposa, de mis hijos y de toda nuestra iglesia aquí en Jalapa, de nuestras misiones en partes del estado de Veracruz hasta Pinotepa Nacional. Dios les bendiga. Chao. Amén. Le damos gracias al Señor por la vida del pastor Miguel y por este mensaje que nos comparte, que creo que es importante que podamos nosotros tomar cada una de estas palabras, poder meditarlas y poder ponerlas en práctica. Es un mensaje bastante práctico el que Él nos ha compartido, pero muy, muy profundo en la enseñanza. Por eso te invito a que ahora puedas prepararte para escuchar la segunda enseñanza de esta conferencia y le vamos a dar lugar al pastor Alberto Chávez de la Iglesia del Señor en Santo Domingo. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Le doy toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios por estos temas que han sido en verdad edificantes para nuestra vida. Muchas gracias a usted, Pastor Jonathan. Agradezco mucho la vida de su esposa también. Gracias por la gran oportunidad que me dan de ser ponente en estas conferencias que están enfocadas en el tema Una Iglesia Vigilante. Y estamos transmitiendo desde el púlpito para la Iglesia de Cristo. Y la iglesia, amado, eres tú, la iglesia soy yo. Mi nombre es Alberto Chávez y soy pastor principal de la Iglesia del Señor en Santo Domingo y de la Iglesia del Señor en el Pedregal. Gracias de nuevo por esta hermosa bendición que me permiten. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Es importante que pongamos todo esto en las manos del Señor. Amado Espíritu Santo, muchas gracias. Te pido que te manifiestes y que guíes mis palabras y la exhortación del día de hoy. Toma el control de mi vida y la de todos los que hoy y en el futuro verán estos mensajes, Señor. Declaro que nuestros corazones son como la mejor tierra y la palabra como la mejor semilla que dará fruto abundante, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ponemos este tiempo en tus manos, amado Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, tengo el gran privilegio de hablar el día de hoy de un tema que se llama Sé vigilante y cultivar en ti la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se ha perdido por el miedo, y esto es debido a la mala información que está corriendo a través de las redes sociales. Por ejemplo,
en la pandemia, cuántos han sido atemorizados por las noticias falsas, noticias amarillistas, y esto les ha llevado a muchos a ser presa fácil del miedo, presa fácil del temor, y de tal manera que esto es una artimaña del enemigo para podernos distraer de la verdad acerca de lo que realmente está pasando con esta pandemia. Además, fíjate, quitarnos los ojos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que es nuestro proveedor, es nuestro sustento. A muchos cristianos se les ha olvidado que tenemos de nuestro lado al Señor Jesucristo, que tenemos al Espíritu Santo, y eso debe de valer mucho más de todo lo que nosotros creemos y pensamos. No debes de atemorizarte, amada iglesia. Sé fiel a Jesucristo, sé fiel, está pegado a Él como las ramas, como los pámpanos a la rama. Así es como debemos nosotros estar pegados a la fuente de poder que es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo cuando se habla del fin de los tiempos. Cuando hablamos del fin de los tiempos, ya que en las redes sociales hay mucha mala información, y esa información es errada. Y precisamente hablan del fin de los tiempos, pero sin un sustento bíblico, y lo hablan de tal manera que te han espantado, iglesia. Yo te animo a que seas vigilante de la palabra de Dios, a que si tienes alguna duda te acerques a tu pastor, te acerques a tus autoridades para que estés vigilante de toda la información que viene de mala manera a nuestras vidas. Esa información, amados, esa información que la trabajan los youtubers, los influencers y personas que se dicen ser pastores, pero que en realidad no lo son, y están generando más que una sana esperanza, están generando miedo, están generando temor en la vida de los cristianos. Y todo este temor está también en medio de los cristianos. Crean confusión y crean miedo en medio de los cristianos. Y sabes, amada iglesia, amados hermanos, esto no es normal. ¿A quién estamos escuchando? Aquí cabría esta pregunta: ¿a quién escuchamos? ¿A quién le estamos prestando nuestros oídos para que venga esa información y de tal manera que los atemorice? ¿A quién le ponemos atención, amada iglesia? ¿Sabías que hay una estadística que se hizo en este año, en el 2021? Y mira, arroja las siguientes cifras. Aquí en este año dice este reporte que utilizamos las redes sociales a nivel mundial alrededor de 4.600 millones de personas en todo el mundo, a nivel mundial. Y de las cuales 4.140 millones somos usuarios. Me cuento, yo también soy usuario de la red social, ¿verdad? Somos usuarios 4.140 millones, ¿verdad? En las redes sociales. Imagínate toda la desinformación que sin fundamento puede correr en medio de donde tú estás navegando. Y estas cifras, ¿verdad?, son tan altas, y es aquí donde debemos de tener mucho cuidado, amada iglesia, porque una mala información que nosotros recibamos va a distorsionar todo lo que ya conocíamos. Todo el conocimiento que ya teníamos lo va a hacer de lado, de tal manera que el temor te va a estancar principalmente. Y ahorita te voy a decir las consecuencias. Pero antes de eso quiero recordarte que la palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjate qué tremendo. Fíjate, te voy a repetir esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, la sana doctrina no va a ser atacada directamente. ¿Por qué? Porque a la misma gente le va a dar comezón de oír. Porque la gente solita se va a entregar a la desinformación. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir deseo descontrolado. Es decir, estos falsos maestros se van a amontonar y van a dar sus perspectivas desde la humanidad, desde su concupiscencia, desde su deseo desordenado.
y apartarán la verdad del oído. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira qué tremendo. No vaya a ser que tú escuchando esa mala información que viene en medio de las redes sociales te vaya a quitar también de escuchar la palabra verdadera de Dios. Tienes que estar aferrado ahí en tu iglesia con tu pastor. Haz alianza con tu pastor, acércate a él para que él te dé los mejores conceptos, algo que salga del corazón de Dios y a través de la Biblia, amados hermanos. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Te das cuenta? Va a entrar el humanismo. Lo que está diciendo aquí es que va a entrar el humanismo y se van a olvidar de la palabra de Dios. Amados, dice después, esto es lo que ya está ocurriendo en nuestros días. Amada iglesia, por favor, abramos los ojos. Todo esto ya está siendo parte de la vida, ya está siendo parte cotidiana del día a día. Es por esto que debemos nosotros, cada uno de nosotros, amados, ser vigilantes en lo que escuchamos y tener mucho cuidado de cómo lo recibimos, o más bien de quién lo estamos recibiendo. Amada iglesia, la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo no tiene que ser aterradora, no tiene que aterrarnos la palabra cuando dice que ya está a punto de venir el Señor Jesús. No tiene que ser aterrador, va a ser aterrador para aquellos que no conozcan la palabra de Dios, va a ser aterrador para aquellas personas que se han desenganchado de la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Porque si pierdes, fíjate, porque si pierdes la esperanza, esa esperanza que no deberías de perder, pero si tú la pierdes, vas a perder la fe. Y si pierdes la fe, vas a perder la comunión con Dios. Y si pierdes la comunión con Dios, ya no tienes nada, lo has perdido todo. Así es que por eso es esta exhortación de que seamos vigilantes. Nuestra esperanza tiene que ser con gozo, con ese gozo que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Y déjame platicarte algo que acaba de soñar hace al menos unos 15 días mi esposa. Déjame contarte, mi esposa dice que estaba soñando acerca del arrebato. Y ella dice que se veía sola, no estaba yo, no estaba su mamá, no estaba mi hijo, no había nadie, ella se veía sola, yendo a la presencia de Dios. Y dice que le dio miedo y que no quería abrir los ojos, pero ella sabía que iba a una velocidad, rapidísimo hacia la presencia de Dios. Y de repente oyó a una hermana que iba junto con ella y decía, mira qué hermoso está aquí arriba, esto todo es bello, todo es hermoso. Y mi esposa le preguntaba, oye, si abro los ojos y miro para abajo, ¿no será que me dé miedo? Y esta persona le dice, ¿y qué importa lo que se quedó abajo? Mira nada más la maravilla que hay aquí arriba, lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios. Porque ahí no había preocupación, no había temor, no había miedo, solamente se sentía la presencia de Dios de una manera fuerte y poderosa. Así será, amados hermanos, el día que nuestro Señor Jesucristo venga por la novia que somos tú y yo. Pero para ser la novia, amados hermanos, tenemos que estar preparados con nuestras obras, tenemos que estar preparados con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No podemos dejar que el miedo, que el temor, por lo que dice la gente que ya se va a acabar que ya estamos en los últimos tiempos, no permitas que te dé miedo. Además, fíjate, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Para nosotros, amados hermanos, el morir o el ser arrebatados es ganancia, es estar en la presencia de Dios, es estar ahí confiados de que estamos al lado del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Para nosotros todo eso debe de ser ganancia, amados hermanos. Es por esto que hoy quiero exhortarlos a que sean vigilantes, y ese es el énfasis de esta predicación, que nosotros seamos vigilantes. Y fíjate, y en el Apocalipsis capítulo 3, verso 1, de la parte B en adelante dice, este es un mensaje para la iglesia de Sardis que el Señor Jesucristo lo dedicó a esta iglesia. Pero en estos tiempos, amados, es también una exhortación de Jesucristo
para ti y para mí, que somos la novia, que somos sus hijos, que vamos a sentirnos, que vamos a ser arrebatados para Él. Dice aquí, Jesucristo está hablando a la iglesia de Sardis y a ti y a mí también. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En esta porción de la Escritura, la intención del Señor Jesucristo es: conozco lo que hay dentro de ti. Porque hay mucha gente que se viste de piedad, hay mucha gente que todavía está pecando, hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que todavía está en pecado y no quieren cambiar y no quieren renovar su manera de pensar, no quieren tener una restauración y una renovación genuina para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en esa manera es donde aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjate, Él sabe la intención de nuestros corazones. Él sabe todo lo que pensamos, lo que antes de que digamos las cosas, Él ya la sabe. Para el Señor Jesucristo, todo esto ya es sabido, sabe la intención de nuestros corazones. Y aquí viene la exhortación, porque Él sabe cómo estamos. Dice, verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Mira cómo todavía nos está exhortando el Señor Jesucristo a que nosotros nos afirmemos, que nos afirmemos en la palabra, que nos afirmemos en su presencia, para que vengan a vivificarse todas esas cosas que están por morir. Yo no creo que tú te quieras ir al infierno. Yo creo que tú quieres estar en la presencia del Señor tanto como yo. Así es que, entonces, seamos vigilantes y afirmemos las otras cosas que se están muriendo. Yo no sé cuánta dedicación le hayas puesto al Señor Jesús, cuánta dedicación te hayas puesto a escudriñar la palabra de Dios, amada iglesia, pero definitivamente que no podemos descuidar todas esas cosas, ni podemos descuidar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. No podemos darnos ese lujo de descuidar todo lo que se está muriendo. Tienes que introspectar, amado hermano, amada hermana, tienes que ver de qué manera tú estás llevando la palabra de Dios, qué tanto vives la palabra del Señor. Y quiero resaltar la palabra sé vigilante, porque aquí la palabra nos exhorta de manera imperativa a que seamos intencionales en la manera de vigilar nuestra vida espiritual, y que podamos vigilar cómo está nuestro interior, y que podamos analizar también lo que escuchamos, lo que vemos y de qué manera lo interpretamos, porque esto nos puede llevar a morir en algunas áreas de nuestra vida espiritual y a veces hasta físicas. Y ahora tú podrás preguntar, ¿y qué está por morir? ¿Qué es lo que se está muriendo en nosotros? ¿O por qué la palabra nos exhorta a ser vigilantes y que afirmemos las cosas que están por morir? Escucha con atención lo siguiente, por favor. La palabra de Dios sigue diciendo en el verso 3, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es por eso que tenemos que ser vigilantes de cómo estamos militando en la milicia de nuestro Señor Jesús, de qué manera estamos llevando nuestro cristianismo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es lo que tenemos que estar vigilando, amada iglesia. Dice el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído y de lo que has guardado y arrepiéntete. Aquí el Señor Jesucristo nos está exhortando a que nos arrepintamos de la manera en cómo estamos llevando hasta el día de hoy nuestra vida cristiana. Cómo estamos llevando nuestros devocionales, qué tanto estamos en la presencia de nuestro Dios. Aquí el Señor Jesucristo dice que nos acordemos de lo que hemos recibido, que has recibido milagros, prodigios, maravillas, que has oído preceptos de Dios y todo esto lo tienes guardado. Es hora de que abras esa cajita de Pandora y que decidas de una vez por todas poner por obra la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y arrepiéntete. ¿Y por qué dice que nos arrepintamos, pastor? Pues porque la palabra sigue diciendo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo no quisiera caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra, y yo también lo creo. Yo no quisiera estar ahí. Yo no sé si tú, amada iglesia, pero tenemos que ser vigilantes,
Sé vigilante de cómo llevas hasta el día de hoy tu cristianismo. Quiero orar por ti. Amado Padre, en este momento te pedimos perdón si no hemos sabido llevar una vida digna, una vida recta, una vida devocional, una vida en tu presencia, Señor. Hoy te pedimos perdón porque se nos han escabuido el conocimiento, eso que tú nos has dado a nosotros, se nos ha ido como agua por los dedos, Señor. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas, empiece a recordarnos, Padre, que te tenemos a ti, que tú eres la resurrección y la vida, y que no llega nadie hacia el Padre si no es por medio tuyo. Gracias por exhortarnos a través de esta palabra hermosa, a través de todas estas plenarias, amado Dios, de estos temas, Señor. Gracias por exhortar nuestras vidas, por hacernos entender que no tenemos que ver tu segunda venida como algo terrorífico, sino verlo con gozo, con júbilo, con alegría, Señor. Y te damos la gloria, la honra y toda nuestra exaltación a ti, porque solamente tú la mereces. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. De nuevo les doy gracias a todos los que nos están viendo. Les envío bendiciones y que esta palabra haya caído en buena tierra. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Mire, ahora quiero invitarle a que usted se prepare, porque tenemos un gran privilegio. El día de hoy va a estar compartiendo con nosotros el apóstol Rubén Íñiguez, uno de los apóstoles de nuestra cobertura. Y es una gran bendición recibir una palabra apostólica. Por eso quiero pedirte con todo mi corazón que puedas disponerte a recibir lo que hoy Dios te quiere decir. Vamos a darle lugar así al apóstol Rubén Íñiguez de la Iglesia del Señor en Querétaro. Vamos a escucharlo. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante que tiene que ver con toda esta pandemia que estamos viviendo y cómo el pueblo de Dios realmente tiene que, a la luz de las Escrituras, el poder ver los tiempos y las sazones que estamos viviendo. Para ello, quiero invitarle a que abra su Biblia. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, estaremos hablando de una iglesia vigilante. Una iglesia que tiene que estar de continuo buscando la presencia de Dios para no ser sorprendida ante los embates del enemigo y sobre todo ante todo viento de doctrina. Ahora que tenemos tanta información o mala información en las redes sociales, donde no hay una fuente segura, donde no hay una fuente correcta. Para ello, vamos a tomar el libro de los libros y realmente ver el tiempo que estamos viviendo y cómo el pueblo de Dios, a medida que se acerca la venida del Señor, tiene que estar vigilante, tiene que estar preparándose, como lo dice la palabra, como la novia bien ataviada, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Vamos al tema entonces para poder desarrollarlo, una iglesia vigilante. Quiero que vaya a Mateo capítulo 25 y quiero que leamos a partir del verso 1 y hasta el verso 13. La palabra del Señor dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo quiero
que en este momento abramos nuestro corazón y que nuestro espíritu esté presto para poder recibir esta palabra. La realidad, amados hermanos, que el día de hoy estamos viviendo tiempos determinantes, tiempos que no habíamos vivido en otro momento. De hecho, la Escritura denomina esos tiempos como cosas que ojo no vio ni oído yo, que han sido reservadas para estos tiempos. No hay duda que esta pandemia ha afectado a todo mundo. Sin embargo, Dios usa todas las cosas para bien. Y si tratamos de sacar la enseñanza, la realidad es que este tiempo de pandemia ha resultado para poder venir a sacar y a revelar lo que hay en el corazón de los hombres. Es decir, toda la gente está siendo probada para poder ser aprobada. Y en este tiempo será probada tu lealtad. En este tiempo será probada tu fidelidad. En este tiempo será probado tu servicio, tu permanencia, tu nivel de compromiso. Todas las cosas van a ser probadas porque realmente estamos viendo, y esta situación va a sacar lo que hay y va a revelar lo que hay en el corazón de los hombres. De antemano, la palabra nos dice que tenemos que o debemos de tener un buen fundamento. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El problema es que la iglesia, desgraciadamente, no vela, no ora y simple y sencillamente está escuchando lo que dicen las redes sociales, donde muchas veces las fuentes no son las correctas. Para nosotros, nuestra norma de fe y conducta es la palabra y es el manual donde vienen todas las instrucciones específicas, incluso para poder vivir estos últimos tiempos. No hay duda que en este tiempo la gente que no esté firme será arrastrada de todo viento de doctrina. Es por eso importante que a través de la enseñanza de la escuela dominical nosotros tengamos fundamentos firmes, fundamentos sólidos, para que cuando venga el embate del enemigo, para que cuando venga el engaño, las fábulas, que venga todo ese tipo de información, nosotros estemos claros, porque nosotros creemos en los principios de la palabra de Dios, y los principios de la palabra de Dios no caducan, no cambian. Es importante, amados hermanos, amada iglesia, que nosotros estemos apercibidos. De hecho, el tema de todo este año, ¿sí?, es precisamente sobre poner un buen fundamento. Es decir, porque nadie ha puesto un fundamento mejor que el que lo ha puesto, que es Jesucristo. En un momento determinado, si nosotros tenemos un buen fundamento, realmente seremos inconmovibles. Pero si nosotros construimos con materiales débiles, si nosotros construimos de manera incorrecta, entonces los cimientos no podrán soportar la embestida de las falsas doctrinas, de los engaños, de todas las corrientes que van a seguir surgiendo en estos últimos tiempos. Por eso es que el Señor nos insta a que velemos y oremos. Y estamos tomando como referencia esta porción de la Escritura para que veamos que no toda la iglesia está preparada. Es decir, no todos están con su lámpara llena de aceite. Siempre han querido depender de segundas o terceras personas. Y aquí el asunto es entre tú y Dios. Tú eres el responsable directo delante de Dios de venir y poder llenar tu lámpara de aceite, del estarte consagrando, no estar abriendo tus oídos a las falsas enseñanzas, a que si el Señor viene ya en estos tiempos, a que si ya es el tiempo de la gran tribulación, a que si ya vino el caballo negro, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que estar velando y orando siempre. Es decir, estar preparados para cuando el Señor venga. Y no estar con especulaciones de que si ya estamos o no estamos. Si hay una permanencia de parte de tu vida, no tendrás ningún conflicto. Dice la palabra, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, el Señor lo agarre haciendo lo correcto, estando en sus caminos, estando en sus diseños, estando en sus propósitos. Así es de que, amado hermano, yo te motivo, yo te invito a que realmente puedas ver las Escrituras, a que no te llenes de información no correcta, a que abras tu corazón a la enseñanza bíblica, a la enseñanza cristocéntrica, a que podamos entender lo que son, en esto creemos, para que podamos tener un fundamento correcto que entonces soporte el crecimiento, pero soporte también todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo.
La realidad, amados hermanos, es que tenemos que abrir el corazón sin medida. Y dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando hablamos precisamente de una construcción firme, estamos hablando, por ejemplo, aquellos lugares que tienen costa. La construcción debe ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque podrá venir la embestida de un huracán, y por eso es que el tipo de construcción debe ser sólido. Pero ¿hasta cuándo se ve si realmente la construcción es sólida? Podrá estar muy bonita por fuera, pero ¿qué tal los cimientos? ¿Cuándo se va a ver la realidad de aquella construcción? Cuando venga la embestida y los embates de las ráfagas de viento, cuando venga el huracán e impacte totalmente, ahí se va a dar cuenta con qué materiales construimos y qué tipo de construcción y qué tipo de cimientos tenemos. Todo es revelado cuando somos probados. Porque la palabra del Señor realmente dice que para poder ser aprobados tenemos que ser probados. Yo te motivo para que tú disiernas y veas con qué materiales estás construyendo y qué tipo de cimiento tienes. ¿Por qué? Porque si tienes un buen cimiento, dice que cuando vino la embestida, ¿verdad?, sobre aquella casa que fue fundada sobre la roca, no hubo ningún problema porque aquella casa permaneció. Sin embargo, cuando vino la embestida y estaba la casa fundada sobre la arena, dice que sufrió grandes pérdidas. Así es de que si tú no tienes un buen fundamento, tú sufrirás grandes pérdidas. Es por ello que como las 5 vírgenes prudentes, debes de estar vigilante, debes de estar con tu lámpara llena de aceite para los momentos difíciles, para cuando venga el enemigo a querer atacarte, para cuando venga el enemigo a querer destruirte. Ahí es donde se va a ver el tipo de cimiento que tú tienes. Quiero invitarte también a que abramos nuestra Biblia en una porción de la Escritura muy importante que está en Primera de Corintios, en el capítulo 3 y en el verso 13. Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 13, dice la palabra del Señor. En el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nosotros vemos que en esta porción de la Escritura y en la porción de la Escritura de las vírgenes prudentes e insensatas, habla de que cuando no hay un buen fundamento, la realidad es que habrá grandes pérdidas. Y en esta hermosa parábola, el Señor nos pinta un cuadro que es semejante al reino de los cielos, y aquí podemos ver un grupo de hermosas doncellas, todas vestidas de blanco, listas para su boda. Fueron las que fueron constantes en el día a día, no esperaron a ver ningún tipo de manifestación, no esperaron a ver los tiempos para poder consagrarse. Aquellas vírgenes que son prudentes siempre estarán para poder compartir algo, para poder dar algo, porque tienen su lámpara llena de aceite. No están dependiendo de segundas, de terceras personas, de que alguien les pueda manifestar, de que alguien les pueda decir lo que tienen que hacer, porque son prudentes, hacen provisión para los momentos difíciles. Ellas salieron a recibir a su esposo, que ha prometido llegar esa misma noche. Recuerden que la Biblia dice que el tiempo y la hora nadie la sabe, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Así es de que la responsabilidad nuestra como iglesia es el estar siempre vigilantes en todo momento, el estar prestos para toda buena obra, el no claudicar, el no declinar, el no venir y perder el rumbo y perder la dirección de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo te motivo, porque todo habla de una prueba. El fuego va a probar la madera, el heno y la hojarasca. Y también va a probar el oro, la plata y las piedras preciosas. Así es de que te invito
a que seas un lector de la palabra, a que obedezcas a tus autoridades, a que obedezcas a tu pastor, a la enseñanza que se te está dando, donde hay una fuente correcta, y que no andemos buscando el poder pescar cosas aquí y allá, porque la gente en estos tiempos quiere cosas novedosas, pero las cosas novedosas no siempre son bíblicas. Así es de que apeguémonos a la Escritura y también trabajemos para en el día a día estar vigilantes para cuando el esposo, para cuando el Señor venga y que nos pida cuentas de nuestra mayordomía. Así es de que, amado hermano, yo te invito a que abras tu corazón a la enseñanza, que no te dejes confundir. Esto no es lo último que acontecerá. Estamos en el desenlace de que habrá situaciones previas al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la venida del Señor, para que no estemos nosotros temerosos, que no estemos nosotros con miedo, esperando a que la gente nos diga lo que está ocurriendo. La Virgen prudente sabrá el tiempo que está viviendo, pero es aquella que siempre está preparada para cuando su Señor y el esposo venga. Yo te motivo a que abras tu corazón sin reserva y sin medida, y que puedas permanecer en la palabra y que no pierdas el enfoque ante lo que estaremos escuchando en los medios informativos o por fuentes no correctas. Yo quiero hacer una oración para que la iglesia en este tiempo sea una iglesia vigilante, para que la iglesia en este tiempo sea oro, plata y piedras preciosas, y que sea la realidad una iglesia vigilante. Así es de que inclina tu rostro, por favor, ahí. Yo quiero bendecirte, yo quiero orar por ti, para que la obra de Dios se cumpla en ti, pero sobre todo, que seas novia. No olvides que no toda la iglesia es novia. Solamente aquellos que fueron prudentes, aquellos que tenían su lámpara llena de aceite y que estuvieron trabajando en el día a día. Yo espero que este mensaje realmente sea de bendición para tu vida y que no lo echemos en saco roto, porque vendrán situaciones todavía más difíciles, más complicadas, y nosotros debemos de entender que el fundamento firme está en Jesucristo, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es lo que hace una iglesia vigilante. Padre, te damos gracias en este momento por la bendición que nos das de poder orar por la vida de nuestras iglesias, de nuestra cobertura. Yo bendigo la vida de todos aquellos que escucharán este mensaje. Te pido que, Señor, sea como esa semilla que fue sembrada en buena tierra y que dará fruto no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. Te damos a ti la gloria y la honra porque queremos ser oro, plata y piedras preciosas, y no permitas que ninguna obra del enemigo prospere en contra de tu iglesia. De hecho, yo proclamo la bendición que dice tu palabra: las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hermanos, estamos llegando al final de esta conferencia. Nos falta por escuchar un tema más, el cual sé que va a bendecirnos como lo ha estado haciendo los 3 temas anteriores. Así que por favor, quiero invitarte una vez más a que puedas abrir tu corazón al mensaje y a la palabra que hoy nos va a compartir el pastor Gerardo Espinosa de la Iglesia del Señor en el poniente de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es el pastor Gerardo Espinosa desde la Ciudad de México, al poniente de la ciudad. Dios nos permitió pastorear. Quiero enviarle un saludo a nuestro pastor Jonathan Castro y su esposa Miriam Castro. Gracias a la Iglesia del Señor en Pinotepa Nacional por esta segunda oportunidad de poder ministrar la palabra en este seminario, la Iglesia Vigilante. Y queremos hablar algo muy importante. Hoy en día se están escuchando muchas cosas de muy mal mensaje, de muy mal gusto, donde sabemos que las cosas que no provienen de Dios pueden traer engaño. ¿Y cómo se les llama a estas personas que se dejan utilizar para hacer mal mensaje? En el Antiguo Testamento la Biblia nos enseñaba de los agoreros.
Los agoreros eran personas que se dedicaban a decir cosas opuestas, cosas negativas, cosas pesimistas. Y hoy tenemos un tipo de nuevos agoreros, de malos mensajeros en este tiempo. Tenemos que cuidarnos como iglesia de no acostumbrarnos a hablar el nivel de lenguaje que hoy está predominando en toda la tierra. Tenemos que continuar con la palabra de vida, poder hablar de la palabra que nos puede traer vida a nuestro corazón. Quiero leer un mensaje en Salmo capítulo 25, versículo 15. Dijo David: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. El salmista decía que él tenía que cuidar sus pies de no ser enredados nuevamente en algo de este mundo. Por lo tanto, los ojos de la iglesia que vigila tienen que estar puestos en el cielo, tienen que estar puestos en el Dios Todopoderoso, y tenemos que cuidar de no fijar nuestros ojos en las palabras de las personas que nos pueden inquietar de tal manera que pueden hacer un efecto negativo dentro de nosotros. Una red, recuerde que sirve para atrapar. La atmósfera, el ambiente de la red se llama cautividad. Por lo tanto, la iglesia siempre tiene que estar vigilante del futuro que Dios le prometió. Un futuro lleno de bendición, un futuro lleno de paz, un futuro lleno de gozo. Es importante que no depende las circunstancias, no tienen que ver con lo que Dios nos puede dar. La bendición, la paz, el gozo no son circunstanciales de parte de Dios para la iglesia. Apocalipsis capítulo 3 verso 2 dice la palabra: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiere decir que la espera en la iglesia debe ser un placer y no un temor. Cuando nosotros hablamos, escuchar el Apocalipsis, es un libro de vida, es un libro de celebración, es un libro de conclusión, donde Dios no tiene finales tristes. Las personas cuando ven eventos difíciles los relacionan, porque Hollywood les ha enseñado eso con eventos apocalípticos. Yo no sé de dónde sacaron la palabra apocalipsis relacionándolo al terror del mundo. La palabra apocalipsis quiere decir la revelación. Esto tiene que ver con la escatología, y esto es lo que le abre el corazón a la paz a la iglesia. El corazón de la iglesia se abre en paz. El corazón de la iglesia se abre en seguridad cuando la revelación, cuando el Apocalipsis, cuando el apóstol Juan escribió en la isla de Patmos estas palabras de parte de Dios. Lo que él vio fue gloria, lo que él vio fue un final feliz, lo que él vio para la iglesia fue maravilloso, pero lo que vio para el diablo no tiene que ver con lo que vio para la iglesia. El diablo tiene un destino, pero la iglesia tiene un futuro maravilloso. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del relato del Apocalipsis, hablamos de un relato de amor y de esperanza, pero los agoreros se encargan de traer un mal mensaje, de transquiversar el mensaje que Dios tiene para su iglesia, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje donde Él viene pronto. Que el Apocalipsis es un refugio constante para los tiempos difíciles. El Apocalipsis es un refugio para los tiempos de engaño. Por lo tanto, debemos vigilar de los agoreros que hacen un desastre con sus palabras, que pueden confundir a las personas que no conocen de Cristo, y desafortunadamente a las personas que también conocen de Cristo. ¿Sabe que los agoreros de este tiempo pueden neutralizar nuestra actividad espiritual? Y cuando hablo que los agoreros neutralizan, quiere decir que la iglesia puede dejar de orar, la iglesia puede dejar de ayunar, la iglesia puede dejar de leer la Biblia. Ese es el propósito de los agoreros de este tiempo. La palabra agorero es aquel que predice males,
desdichas, dicho especialmente de la persona pesimista. Todo aquel que habla pesimistamente, todo aquel que usa un púlpito, que usa la palabra de Dios para hablar pesimistamente acerca de lo que Dios va a hacer con su iglesia, ese es el que trae un espíritu de agorero. Y cuando cautiva, cuando encanta, cuando enlaza a las personas por medio de los oídos, entonces las personas dejan de estar vigilantes de las promesas de Dios y se vuelven vigilantes del terror, vigilantes de la angustia. Deuteronomio nos habla acerca de los agoreros y dice la palabra que tengamos cuidado de ellos, que no seamos hallados. Capítulo 18, versos 9 al 10, dice la Biblia: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones. Sabe que todo aquel que escucha a las personas pesimistas está haciendo abominaciones delante de Dios. Dice también que el que escucha al agorero no tiene que ser hallado funcionando conforme a lo que dice. Y tenemos un relato en la primera carta de Reyes, del capítulo 18 al capítulo 19, donde nosotros miramos cómo el profeta Eliseo fue víctima del ambiente agorero. Él era el profeta más importante de este tiempo. La Biblia dice en el capítulo número 18 que el profeta Elías había recibido una instrucción de parte de Dios para ir delante del rey Acab. Cuando el profeta Elías recibe la instrucción acerca de lo que tiene que hacer con el rey Acab, en camino dice la Biblia que él se encuentra con Abdías. Abdías era un siervo fiel que amaba a Dios, pero que servía bajo el reinado de Acab. Recuerde que en el reinado de Acab, el pueblo de Israel, la tierra donde estaba sitiada, había sido maldecida, castigada, sin agua por 3 años. Entonces Dios levanta al profeta Elías y Dios se levanta, algo que no se podía hacer. Él va delante del rey y le dice que junte a todos en el monte Carmelo, al pueblo de Israel y a los profetas, y cuando eso sucede, dice la palabra del Señor que el profeta se levantó en medio del pueblo y les dijo: ustedes han hecho abominaciones contra Dios, porque han levantado dioses, porque han puesto profetas sobre Israel, y porque este rey Acab ha hecho lo malo a los ojos de Dios. Y dice la palabra del Señor que el profeta Elías estaba enfocado en ese momento porque Dios le había hablado a su corazón. Sabe que cuando nosotros dominamos los aspectos de servicio en la iglesia y no somos sacados de comodidad, permanecemos enfocados. Dice la palabra del Señor que estaban los profetas de esta profetisa Jezabel juntamente con otros 250 profetas, y dice que los desafió y mandó a pedir 2 toros, y esos 2 toros, uno de ellos lo entregó a los profetas que adoraban a Baal, que habían sido puestos sobre el pueblo de Israel, y el otro profeta lo tomó precisamente Elías. Y dice la Biblia que cuando entregó el animal, lo pusieron en un holocausto, lo destazaron, y lo único que pedía el profeta para ver realmente quién era el Dios poderoso es que descendiera fuego del cielo. Mientras ellos preparaban, dice la Biblia que Elías, él puso una cisterna, construyó una cisterna, puso 12 piedras del nombre de cada tribu, 12 tipos de gobierno, y dice la Biblia que cavó y puso ahí el animal. Dice que puso agua, puso leña y puso 4 cántaros, de tal manera que eran aproximadamente 36 litros de agua. Y dice la Biblia que mientras ellos adoraban a sus dioses para que descendiera fuego, el profeta Elías virtió 3 veces más, llenó de agua esa cisterna. Y dice la Biblia que al ver que estos hombres que estaban posicionados contra Israel, que estaban abominando contra Israel, clamaban, el profeta se burlaba de ellos. Dice la Biblia que cuando ellos se burlaban, entonces el Dios no les hacía caso. Él les dijo: ¿acaso tu Dios se fue al baño? ¿Acaso tu Dios no te escucha? Y los profetas empezaron a cortarse las manos. Cuando el profeta Elías levantó su voz, dice la Biblia que entonces descendió fuego, consumió agua, prendió la leña, deshizo las piedras, las hizo polvo. ¿Y por qué le platico esto? Porque entonces dice que se llevó a todos los profetas cautivos y dice que los mató. ¿Sabe la fuerza que había en Elías?
Pero ojo con la voz del agorero. Dice la palabra del Señor que cuando Elías se fue y todo estaba tranquilo y empezó a llover, entonces este siervo fiel Abdías le platicó todo y Acab llamó a Jezabel, y Jezabel, tipo de una pitonisa, tipo de un espíritu de agorero, mandó un mensaje con el siervo al profeta Elías. Y dice la palabra que con todo lo que hizo Elías, se le bajó el ministerio, se le marchitó el ministerio. ¿Sabe que así pasa con la iglesia? La iglesia pudo haber estado sirviendo fuertemente, pero hoy vemos carencia de algunos grupos de alabanza, de algunos predicadores, de algunos líderes. Funcionaron bien en la guerra, pero recibieron un mal mensaje en este tiempo, y es cuando la iglesia necesita estar vigilante, cuando la iglesia tiene que cerrar sus ojos a la voz de los agoreros. La Biblia dice que cuando Elías escuchó la voz de Dios, se levantó e hizo todo lo que le acabo de narrar, capítulo 18 y capítulo 19. Pero cuando él escuchó la voz del siervo que enviaba a Jezabel, dice la Biblia que se angustió, dejó de servir, dejó de fluir el poder de Dios, y dice la palabra del Señor que se echó debajo de un enebro y él le pidió a Dios mismo que le quitara la vida. ¿Sabes una cosa? Esto es lo que pasa cuando llega la abominación de los agoreros de este tiempo. La iglesia deja de hacer muchas cosas que normalmente hacía, deja de reunirse, deja de orar, deja de leer, deja de diezmar. Los ministerios dejan de funcionar porque escuchan la voz del agorero. Amada iglesia, es tiempo de que tú te levantes, es tiempo de que tú te fortalezcas y que tú seas una iglesia vigilante, porque en este tiempo un denominador común es que la sociedad que esté rompiendo fuertemente es que todo mundo dice muchas cosas, pero no hablamos de esperanza, no hablamos de amor, sino que hablamos de circunstancias que marchitan y secan los corazones. Por eso Colosenses capítulo 2 verso 8 dice la Biblia: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan a este mundo. Colosenses, el apóstol Pablo escribió claramente: cuidémonos del espíritu de agorero en este tiempo. Tenemos nosotros que fortalecernos. Recuerde que las consecuencias para la iglesia es que cuando escuchamos esto, se cambia el lenguaje espiritual por el lenguaje de la incredulidad. Número 2, cambiamos el aspecto espiritual por un semblante de derrota y de confusión. Número 3, se aparta la función espiritual, la comunión con el Padre se ve afectada. Siguiente punto 4, se empieza a creer en la catástrofe y se deja de ver como una prueba. Se cambia la bondad, la esperanza y el amor del fin de los tiempos, transformando lo bueno para ver lo malo. Isaías capítulo 5 verso 20 dice: hay de los que llaman a lo bueno, al malo a lo bueno, y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que hace un espíritu de agorero. Recuerda, Dios siempre tendrá la misericordia. Dice la palabra que vinieron fuerzas con el profeta Elías. Tal vez tú hoy te sientes así, sientes que porque no vas a tocar a tu iglesia, porque no sirves en tu diaconado. Tal vez te sientes mal porque no puedes estar en tu célula en confinamiento. Por lo menos en Ciudad de México aquí así es. No están funcionando muchas áreas. Y sabes una cosa, vienen muchas confusiones. La Biblia dice en Proverbios capítulo 24 verso 16: no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio el malvado cae y no se vuelve a levantar. La Biblia nos da una esperanza, iglesia. Sé vigilante. Pon tus ojos en Dios. Discierne el mal mensaje, el espíritu del agorero, ese espíritu que viene a destruir, que viene a desanimar. Y dice la palabra: no importa cuántas veces lo enfrentes, siempre te levantarás. Amada iglesia, es tiempo de estar vigilantes. Es tiempo de conocer el mensaje de verdad, que te fortalezcas y sigas haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Hasta luego. De esta manera llegamos al final de esta segunda conferencia.
y ha sido una bendición escuchar lo que Dios hoy está diciéndole a la iglesia. Por favor, iglesia, estemos vigilantes a la voz de Jesús, porque su venida está pronta, su venida está cerca, pero van a haber muchas manifestaciones incorrectas que nos impidan poder nosotros ser parte del arrebatamiento de Cristo para su iglesia. Por eso el Señor ha puesto esta carga en nosotros para que podamos estar como atalayas de Cristo diciéndoles: iglesia, estemos vigilantes a su voz. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 12: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Esto es lo que el Señor nos dice, que Él viene pronto y que nosotros tenemos que estar como las vírgenes prudentes, cuidando nuestras vestiduras, lavándolas una y otra vez, manteniendo nuestra fe, ser firmes en nuestra fe, escuchando la voz de Cristo, escuchando la voz de nuestro Señor. Iglesia, no dejemos de estar vigilante porque la venida de nuestro Señor está pronto. Quiero pedirles que podamos terminar escuchando este canto que nos habla mucho sobre la venida de nuestro Señor Jesús. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones. Hay poder en la sangre del Calvario fluyó. El Cordero de Dios por mí murió. Una gran roca su tumba cubrió, pero en el tercero Él se levantó. ¿Dónde está, oh muerte? Tu aguijón, mi Salvador, me resucitó. Jesús prometió, Él regresará en toda su gloria. Él volverá. Y cuando yo vea el cielo abrir, yo cantaré. Él viene por mí. Hoy levanta tu voz y dile: toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Y mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Y mi pasión y mis afectos tuyos son, Jesús.
la gloria es para ti, Jesús, para ti, Señor. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Gracias, Señor. Recordamos que vienes pronto por tu iglesia, Padre.